All Blacks, Scrum, Try son algunos de los términos que utiliza el deporte del balón ovalado y que, a pesar de ser un deporte de contacto extremo, no utiliza ninguna protección externa para los deportistas. El rugby es un deporte que levanta la pasión en lugares del mundo tan distantes como Australia o Argentina. Pero antes, fans del deporte, recuerda suscribirte al canal de Historia del Deporte, donde tenemos como misión entregar la historia de todos los deportes, conocidos o no. Si es deporte, aquí estará. Suscríbete y activa las notificaciones para que te avisemos de cualquiera de nuestras novedades. Suscríbete a Historia del Deporte, donde el deporte se vive. El evento que separó a dos de los deportes más populares de la historia fue un hecho que dio inicio a una gran pasión llena de hackas, conversiones y tackles. ¿Quieres conocer cómo se inició todo para el deporte del balón ovalado? Entonces te doy la bienvenida a la historia del rugby, en Historia del Deporte, donde el deporte se vive. Ver un partido de rugby es una experiencia a otro nivel. La fuerza, dinamismo y energía que entrega cada jugador o jugadora en la cancha es una verdadera proeza deportiva. Para hablar de la historia del rugby debemos remontarnos a la Edad Media, donde el calcio italiano y el mod football o fútbol carnaval británico fueron los precursores del rugby actual. Eran deportes muy violentos que principalmente consistían en lograr puntos o anotaciones en el pórtico contrario. El llegar a anotar tenía que ver mucho con el honor de tu ciudad o pueblo. Por esto es que incluso podías arriesgar la vida para lograrlo. Pero, para llegar al rugby moderno, tenemos que avanzar hasta el siglo XIX, donde específicamente en el año 1823, según la tradición legendaria, William Webb Ellis, un estudiante del colegio de la ciudad de Rugby, con fina desobediencia de las reglas del fútbol, tomó la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, marcando un gol durante un partido de fútbol primitivo o mod fútbol, abriendo camino a la diferenciación entre los diferentes tipos de fútbol que se organizaron en la segunda mitad del siglo XIX, entre ellas el fútbol rugby, es decir, el fútbol practicado según las reglas del colegio de rugby. Si bien esta historia ha estado en entredicho, ya que las pruebas de que Webb haya realizado esta proeza de crear un nuevo deporte son muy pobres, la leyenda permanece intacta, ya que incluso el trofeo que recibe el campeón mundial de rugby lleva el nombre del legendario creador. A mediados del siglo XIX surgió la necesidad de unificar las reglas del juego y ponerlas por escrito. En la década de 1840, en Gran Bretaña, se había desarrollado una red ferroviaria que conectó entre sí a las ciudades de la isla, y una de sus consecuencias fue impulsar y multiplicar los encuentros deportivos intercolegiales. A pesar de que los contrincantes acordaban antes de cada encuentro las reglas a que se sujetarían, las discusiones y peleas sobre las acciones que estaban permitidas o prohibidas fue un inconveniente cada vez más notable. Los estudiantes de los colegios ingleses comenzaron entonces a escribir las reglas con el fin de unificarlas. El primer colegio en hacerlo fue el de rugby, donde el fútbol se había practicado en una versión muy física, utilizando zancadillas y amontonamientos, o hacking y maul, permitiendo tomar y pasar y correr la pelota con las manos. Las reglas del rugby fueron escritas el 28 de agosto de 1845 por tres estudiantes, William Delafield Arnold, W. Shirley y Frederick Hutchins. Estaba integrado por una serie de considerandos y 37 reglas que constituían el primer antecedente reglado del rugby moderno. Allí figuran reglas que luego señalarían la identidad del juego, como los arcos en forma de H, la conversión, el uso de las manos para llevar la pelota, las reglas del offside, el knock-on, el scrummage, el mark, el hacking, entre otros. A las reglas del rugby, otros colegios opusieron reglas en las que se limitaba considerablemente el uso de las manos y el papel de la fuerza física. Entre estos colegios se destacaron las reglas escritas por Eton en 1847 y Cambridge en 1848. Estos colegios sostenían que en sus reglas se promovía más la habilidad, mientras que en las del rugby se promovía más la fuerza. A lo largo de sus años fueron formándose otros clubes para jugar con reglas basadas en las de la escuela de rugby. El más importante fue el de Blackheath, fundado en 1857 o 1858, ya que fue el primer club no universitario que aún sigue en actividad. El 26 de octubre de 1863 comenzó una gran reunión de delegados de los estudiantes de varios colegios en Londres, en una taberna llamada Freensons.
con la intención de redactar un código de reglas que armonizaran los diversos métodos de juego que respondían a la denominación común de fútbol. En la cuarta reunión se destacó que algunos periódicos habían publicado las reglas de Cambridge de 1863, que diferían del borrador del Football Association en dos puntos fundamentales: correr con el balón y el hacking. Las reglas en controversia eran: número 9. Un jugador podrá correr con la pelota hacia la meta de sus adversarios si atrapa limpiamente el balón o lo atrapa al primer bote, pero en caso de una atrapada limpia, si hace su marca, no podrá correr. Número 10. Si cualquier jugador corre con la pelota hacia la meta de sus adversarios, cualquier jugador del equipo oponente tendrá la libertad de cargarlo, agarrarlo, ponerle una zancadilla o darle puntapiés, o arrancarle el balón, pero ningún jugador podrá ser agarrado y pateado al mismo tiempo. En la quinta reunión se propuso eliminar estas reglas. F.W. Campbell, del club Blackheath, sostuvo que el hacking era un elemento esencial del juego y que eliminarlo quitaría todo el coraje y la valentía del juego, y me sentiré tentado a traer un montón de franceses que los derrotarán con una semana de práctica. La mayoría de los colegios mostraron su preferencia por la eliminación de las reglas controvertidas, sancionando las 13 reglas originales del Football Association. Campbell retiró al Blackheath, explicando que las reglas expurgadas destruirían el juego y todo interés en él. Otros clubes siguieron a Blackheath y desde ese momento el rugby y el fútbol siguieron caminos propios, separándose del tronco común. En el restaurante Pall Mall de Londres, el 26 de enero de 1871, se fundó la primera federación de rugby fútbol, la Rugby Football Union de Inglaterra, integrada entonces por 22 clubes. 3 abogados que habían sido alumnos de rugby se encargaron de redactar el primer reglamento, que se aprobó en junio de 1871. El 26 de marzo del mismo año se disputó el primer partido internacional entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. En 1877 el número de jugadores se redujo de 20 a 15 por equipo. Con la extensión del rugby por Gran Bretaña se organizó en 1883 el primer torneo periódico internacional, el de las 4 naciones, entre los 4 países británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1886, Escocia, Gales e Irlanda fundaron la International Rugby Football Board, organismo rector de este deporte. En 1895 se produce una escisión dentro del mundo del rugby y aparece la variante del rugby con 13 jugadores. Ya hablaremos de esto más adelante. ¿Ok? El 24 de marzo de 1934 en Hannover, la Federación Internacional de Rugby Amateur se formaba a instancia de los franceses. Estaba diseñada para organizar el Rugby Union fuera de la autoridad de la IRB. Incluía y reconocía a los equipos nacionales de Alemania y Francia, obviamente, pero también Bélgica, España, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. Los estatutos y las regulaciones sellaban la operación y la declaración oficial de nacimiento quedó registrada en el Boletín Oficial de la República Francesa el 10 de junio de 1934. En 1947, Francia, donde el rugby tuvo un gran desarrollo, se incorporó al Torneo de las Naciones, rebautizándose como el de las 5 Naciones. Más recientemente, con el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las 6 Naciones, el más importante del mundo antes de la creación de la Copa del Mundo de Rugby en 1987. El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes comunidades británicas, arraigando especialmente en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico Sur, y en Sudamérica, especialmente en Argentina y en menor medida en Chile y Uruguay. El rugby tuvo una gran aceptación en Oceanía. Una de las selecciones de rugby más poderosas del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada por jugadores tanto de origen maorí como británicos, adoptó el haka, una danza maorí, como costumbre previa a cada encuentro. ¿Y cómo se juega el rugby? Describamos en palabras lo que solo la acción en vivo puede presentar de manera efectiva. La idea fundamental es anotar puntos a través de carreras a la meta contraria, denominados tries. Se avanza desde una posición defensiva pasando la pelota de rugby en dirección perpendicular o hacia atrás con las manos o pateándola hacia adelante. Llegar a la meta contraria implica la conversión y el reinicio desde la posición defensiva del otro equipo. Al contrario de otros juegos,
se puede acceder al control del balón de rugby en cualquier momento del juego. Esto lo hace sumamente dinámico y de mucho roce. Vamos al campo y la duración del partido de rugby. Se trata de un campo de 100 metros de largo por 70 de ancho, considerable si asumimos que es un juego sumamente intenso. De hecho, un partido dura 80 minutos y el equipo que anote más tries o conversiones gana. Para tomar posesión del balón se puede detener por medio de tackle al oponente. Al contrario del fútbol, esta acción está permitida y forma parte de la esencia del juego. El tacleo solo puede darse debajo de la altura del hombro, no se puede levantar al contrario, solo tumbarlo, por lo que se da prioridad a sujetarlo más que a golpearlo. Esta acción solo puede realizarse contra el jugador que lleva el balón. El número de jugadores o jugadoras de un equipo de rugby union es de 15, repartido en zonas de ataque y defensa. Las posiciones del rugby pueden describirse en una relación con la función de cada jugador. Veamos un ejemplo. Un grupo de 8 delanteros, de los cuales 2 son pilares y un talonador. En una segunda línea ofensiva vienen 2 más y una tercera línea con 3 jugadores. Las líneas defensivas se ocupan con 7 jugadores. Un medio scrum, un jugador de apertura, una a la izquierda, una a la derecha, un central, así como un soporte o segundo centro y finalmente un zaguero o denominado fullback. Como puede observarse, la relación con el fútbol no es solo que ambos deportes nacieron en Inglaterra, sino que la estructura misma del equipo es muy parecida. ¿Y el rugby 13? Como indicamos anteriormente, en 1895 se produce una separación interna del rugby, donde se crea el Rugby League, el que solo incorpora 13 jugadores en cancha. Principalmente se crea para tener menos jugadores a los que pagar y para hacer más dinámico el juego. El Rugby League, al igual que el Rugby Union, que es como se conoce al rugby de 15 jugadores, cuenta con desarrollo a nivel mundial, siendo incluso el deporte más popular en algunos países como Papúa Nueva Guinea, en tanto que en Nueva Zelanda y Fiji es el segundo deporte más popular, después del Rugby Union. El desarrollo del rugby en las Olimpiadas es muy restringido. Sin embargo, el rugby estuvo presente en los 4 de los primeros Juegos Olímpicos: París 1900, Londres 1908, Amberes 1920 y París 1924. Sin embargo, la salida de Pierre de Coubertin y el poco apoyo internacional los sacó del programa olímpico. No fue sino hasta los Juegos de Río de Janeiro de 2016 que volvió, pero en la versión de rugby 7. Y ahora veamos algunas otras modalidades del rugby. Rugby subacuático, una versión un tanto extraña pero válida del rugby tradicional. Surgió como un método de entrenamiento y posteriormente se desarrolló con vida propia, sobre todo en Alemania. Enfrenta a 2 equipos de 6 jugadores y utiliza una pelota especial con un relleno de una solución salina. El balón viaja con cierta comodidad en el agua y permite un desarrollo interesante del juego. El Rugby 7 se trata de una versión recortada del juego tradicional. En un juego de menor intensidad que se realiza en un campo similar, es una adaptación para lograr que finalmente el rugby entrara en el marco de las exigencias del Comité Olímpico Internacional. El Rugby Playa. Evidentemente se trata de una versión para jugar en la arena. La primera diferencia es que se enfrentan a equipos de solo 2 jugadores en un campo reducido. Asimismo, la duración de los tiempos es inferior, de solo 7 minutos en 2 periodos. Bueno, y todas estas modalidades las verás en detalle en otros videos de historia del deporte. Finalmente, cabe destacar a las selecciones que han triunfado en este apasionante deporte. Yéndonos a los varones, el Mundial de Rugby se ha disputado cada 4 años desde 1987, siendo las selecciones más triunfadoras las de Nueva Zelanda y Sudáfrica con 3 campeonatos cada una. Luego viene Australia con 2 e Inglaterra 1 el 2003. En damas, el Mundial de Rugby se disputa desde 1991, siendo completa dominadora Nueva Zelanda con 5 copas mundiales a la fecha, dejando solo una copa para Estados Unidos y una para Inglaterra. Si llegaste hasta acá, creo que es hora de que te suscribas a Historia del Deporte, ya que de esta forma podrás estar atento o atenta a todas nuestras novedades. Suscríbete y dale clic a las notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo contenido. Y bueno, ¿qué te parece el desarrollo de la historia del rugby? ¿Cómo crees que seguirá en el futuro? Deja tus comentarios y conversemos del deporte. Fan del deporte, te invito a ver estas otras opciones para que puedas disfrutar de todo lo que el mundo deportivo nos entrega. Saludos desde Historia del Deporte, donde el deporte se vive. Suscríbete y ve a la pestaña comunidad. Saludos.